voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Se ve Sí, perfecto. profe, se puede ver. ¿Se ve bien? Perfecto, bien. Bueno, les decía que la clase de hoy que vamos a ver va a ser preparaciones dentarias indirectas, ¿sí? Como bien le mencionaba recién, la vez pasada habíamos visto un tipo de preparaciones indirectas que eran las incrustaciones, que como recordarán, como dijo la doctora, este tipo de preparaciones que habían visto la vez pasada era un tipo de preparación, como bien le dijo la doctora, un límite entre la operatoria y la prótesis y la incrustación, pero se limitaba a una cierta porción de tejido, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, y vamos a empezar a ver ahora, van a ser preparaciones dentarias directas y más específicamente lo que se llaman preparaciones totales periféricas. Y cuando hablo de preparaciones totales periféricas, me estoy refiriendo a aquellas preparaciones que abarca todo el contorno de una corona clínica, ¿sí? Es decir, no nos vamos a limitar a una parte cuando vimos la parte de incrustación. Acá directamente esa preparación va a abarcar y va a abrazar todo lo que sería la corona clínica de la pieza dentaria, ¿sí? En este tipo de preparaciones, ustedes tienen que tener y tienen que considerar que acá lo que uno tiene que hacer es generar un espesor, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno pueda colocar la futura restauración que va a ser una corona, por ejemplo. Entonces tenemos que generar ese espacio, no solamente para que pueda ir alojada a nuestra futura corona, sino también, obviamente, cuando uno chequea, le hace morder, ya sea en el oclusor, en esta parte preclínica o en la parte clínica, morder al paciente, haya los espesores suficientes, ¿sí? Bien. Entonces, lo que primeramente vamos a definir, ¿sí? Va a ser qué es una preparación dentaria. Y cuando hablamos de preparación dentaria, podemos decir que puede ser definida como un proceso de desgaste selectivo, ya sea de esmalte o dentina, en cantidades diarias predeterminadas dentro de una secuencia de pasos operatorios, ¿sí? Acuérdense esta frase, dentro de una secuencia de pasos operatorios, porque vamos a ver que para hacer esta preparación periférica total, nosotros vamos a seguir un protocolo, una secuencia de pasos. Estos pasos preestablecidos va a ser, obviamente, empleando un instrumental seleccionado y específico con la finalidad de crear un espacio para una prótesis individual o para retenedores de prótesis fija o removible. Entonces, viendo este concepto, nosotros, ¿dónde nos vamos a situar? Y bueno, nosotros vamos a hacer, si miramos este esquema, ¿sí? Nos vamos a situar acá, en la preparación dentaria, ¿sí? Que va a ser la clase que estamos viendo ahora, ¿sí? Pero para ver un poco más todo el bosque y no ver solamente el árbol, vamos a ver que vamos a partir, como en esta imagen que ven, de una situación inicial, ¿sí? Que será como viene el paciente. Una vez a partir de esa situación inicial, vamos a realizar la preparación dentaria, ¿sí? Que es el motivo de que estamos viendo, que vamos a ver en detalle de esta clase, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que una vez que uno hace esa preparación dentaria, como vemos en el esquema de abajo, uno va a tomar una impresión, va a mandar al laboratorio para hacer ese tipo de restauración, en este caso unas coronas, y finalmente vamos a tener la situación final ya con la corona cementada, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros, como ven en esta imagen, tenemos que generar ese espacio, ¿eh? Entonces, si ustedes ven esa línea punteada, esa es la parte original donde estaba ese tejido. Entonces, nosotros tenemos que ir eliminando, pero a través de una secuencia ordenada y respetando ciertos objetivos que vamos a ver enseguida. ¿Para qué? Para crear ese espacio, ¿sí? Ese espacio para que pueda ser alojado por nuestra corona. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como dice en esta frase acá, la extirpación con fines protéticos constituye un acto irreversible.
Es decir, que nosotros cuando tallemos tenemos que tener esa precaución. Si nosotros sacamos de más, obviamente va a ser un tejido que ya uno ya elimina y ya no lo va a poder devolver. Obviamente que existen otros medios artificiales donde uno a través de algún tipo de restauración, sí, de material, uno por ahí va a ir reemplazando cuando veamos, por ejemplo, la parte de poste y reconstrucción de muñones. Pero ante este tejido, ¿sí? Usted vamos a trabajar sobre esmalte y dentina, uno elimina además, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a ir perdiendo las propiedades, que vamos a ver qué tipos de propiedades, qué tipos de objetivos, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución a la hora de hacer este tallado y de no sacar de más ese tejido, ¿sí? Entonces tenemos que decir que para el tallado de una preparación dentaria hay 3 elementos fundamentales que debemos conocer. Uno de ellos es la morfología dentaria, ¿sí? Nosotros debemos conocer la anatomía. Como vimos en ese gráfico anterior, donde se veía ese espacio, ese contorneado, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar y situarse en que si ustedes tienen esa pieza dentaria, ustedes deben, en la preparación va a consistir en reducir toda esa pieza dentaria a un nivel más bajo. Pero ¿qué pasa? A un nivel más bajo conservando esa morfología dentaria. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de remoción de estructura dentaria, ¿sí? O sea, la cantidad de remoción de estructura dentaria, o sea, la cantidad de tejido que vamos a eliminar, va a estar en directa relación con el material restaurador, que después vamos a ver, ¿sí? Es decir, que de acuerdo al tipo de corona que nosotros, eso tenemos que tener en la mente, qué tipo de corona vamos a hacer y bueno, de acuerdo a ese tipo de corona vamos a necesitar eliminar cierta cantidad de tejido. Y por último, también tenemos que conocer el tipo y el formato de diámetros de piedras a utilizar, ¿sí? Acá en prótesis vamos a ver que vamos a usar unos tipos de piedras más largas, ¿sí? Más largas que la que vieron, por ejemplo, en operatorias. Más larga porque uno tiene que tallar sobre ese muñón esa altura, esa longitud de esa pieza dental. Y es necesario el conocer el forma y el diámetro porque va a servir de referencia para la cantidad de desgaste, ¿sí? Vamos a ver ahora también que con respecto a esto, que obviamente si uno conoce la forma y el diámetro, el espesor de esa piedra, uno va a saber que si mi piedra mide 1 milímetro, yo colocando en la superficie de la pieza dentaria y profundizando ese espesor, yo sé que ese va a ser mi parámetro. Yo voy a saber que voy a ir tallando, profundizando, por ejemplo, 1 milímetro si yo sé ese tipo de diámetro de esa pieza dentaria. Bueno, pero para todas estas cuestiones que estamos viendo, debemos, en las preparaciones dentarias indirectas, debemos tener y conocer que se deben cumplir objetivos. Los objetivos van a ser objetivos biológicos, objetivos mecánicos, objetivos terapéuticos y objetivo estético. Cuando hablamos de objetivos biológicos, no estamos refiriendo a que este procedimiento de empezar a hacer esta preparación dentaria, nosotros tenemos que hacer, acuérdense que ustedes acá van a trabajar con turbina, ¿sí? Con turbina, o sea, con instrumental rotatorio. Entonces no tenemos que agredir ni pulpa ni periodonto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que uno en este procedimiento va a trabajar con abundante refrigeración, ¿sí? Hoy actualmente existen instrumentales rotatorios como las turbinas con más de una salida de spray. Para estos procedimientos, por ejemplo, lo ideal sería mínimo triple spray, ¿sí? ¿Por qué? Porque para no sobrecalentar esa pieza dental, ¿sí? Es decir, nosotros debemos disminuir al mínimo la agresión durante el tallado. Debemos conservar la integridad de los tejidos continuos. Y cuando hablamos de preservar esa estructura dentaria, es respecto a lo que le comentaba recién de trabajar con irrigación, ¿sí?
para no sobrecalentar. ¿Por qué? Porque eso, si nos tomamos en cuenta esos detalles, vamos a ver que a la pieza dentaria podemos provocarle durante este procedimiento una hipersensibilidad dentaria. Esa hipersensibilidad dentaria puede conducir a una inflamación pulpar y llevar a una necrosis, ¿sí? Que después nos van a ver cuando den endodoncia, ¿sí? Bien, y tenemos que tratar cuando hacemos esta preparación que el desgaste sea mínimo, es decir, lo necesario, ¿sí? Y bueno, y este desgaste mínimo va a estar en relación a el tipo de restauración. Vamos a ver que por ejemplo, podemos tener coronas coladas, que son coronas metálicas, que vamos a ver que después vamos a ver un teórico de coronas en general. Este tipo de coronas van a necesitar un desgaste mínimo, ¿sí? Pero también tenemos coronas estéticas o coronas mixtas donde el desgaste va a necesitar un mayor espesor, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer, ¿sí? Conocer qué tipo de restauración vamos a realizar para hacer este procedimiento. Porque en este procedimiento de preparación de la pieza dentaria vamos a ver que no tenemos que gastar ni de más ni de menos, ¿sí? Si gastamos de menos, si gastamos de más, va a ocurrir todo esto que le comenté acá recién. Vamos a gastar de más y no vamos a conservar esta integridad de los tejidos y podemos también provocar daño a nivel pulpar. Pero también, si nos vamos al otro extremo y gastamos de menos, vamos a ver que nuestra preparación va a quedar, al quedar no lo suficientemente tallado, nuestra restauración futura va a quedar lo que se denomina sobrecontorneado, es decir, la corona va a quedar más grande porque no va a haber espacio, entonces va a quedar más grande, ¿sí? Aparte del punto de vista estético, también al no haber el espesor adecuado, también desde el punto de vista estético se va a traslucir si estamos hablando de una corona estética y no va a ser el resultado ideal. Bueno, habíamos visto los objetivos, habíamos visto los objetivos. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? O cuando terminamos le aclaro todo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Pues, me quería preguntar si hay alguna medida de desgaste o algo así. Sí, por eso digo, vamos a ir viendo, el tipo de la cantidad de tejido, como mencioné en una diapositiva anterior, va a estar en relación al tipo de corona, ¿sí? Vamos a ver, cuando veamos coronas, por ejemplo, las coronas metálicas, los espesores son espesores mínimos, ¿sí? En paredes axiales se necesita 0,5, 0,8 milímetros. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de coronas metal con un material restaurador, vamos a ver, por ejemplo, que necesitamos un espesor mayor, vamos a necesitar un espesor de 0,5 para el metal, pero vamos a necesitar un espesor de 1 milímetro para el material. Es decir, que en esa parte vamos a necesitar un espesor de 1,5. Pero de eso no se preocupen, después vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, el otro objetivo que tenemos que tener en cuenta es los objetivos mecánicos. Cuando hablamos de objetivos mecánicos en esta preparación, ¿sí? Acuérdense que acá estamos hablando de la preparación, de ese muñón que estamos tallando. Vamos a ver que tiene que tener retención y estabilidad como objetivo mecánico y también espesor adecuado de los materiales de restauración. O sea, debemos tener un espesor adecuado para los materiales de restauración, ¿sí? Y esto está también en relación con lo que consultó recién el compañero, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de retención y estabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de retención es la capacidad de la preparación para impedir la remoción de la restauración a lo largo de la trayectoria de inserción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de retención, estamos hablando que nuestra preparación sea retentiva para que evite que sea desalojado ese tipo de restauración. Y cuando hablamos de resistencia o estabilidad, no estamos hablando de resistencia de que mi corona sea resistente, no, estamos hablando de la resistencia de la preparación que nosotros conformamos. Y esta resistencia o estabilidad se refiere a la capacidad de la preparación para impedir el dislocamiento de la restauración
bajo fuerzas de una dirección apical, oblicua o horizontal, ¿sí? En resumen, esta última frase se refiere a que en la boca va a haber continua fuerza, a fuerza de compresión, fuerza de sellamiento, y bueno, la corona, la futura restauración, debido a esa conformación que nosotros tuvimos en la preparación, debe tener esa capacidad que le sea retentiva a esa corona, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta retención está en relación a esas fuerzas dilocantes verticales, como por ejemplo, vemos el gráfico acá abajo, y bueno, esa retención va a evitar que esa corona sea desalojada de ese tipo de preparación. Y la estabilidad se refiere ante esas fuerzas dilocantes horizontales, oblicuas, también llamadas fuerzas de cizallamiento, que evitan o sea, la preparación debe ser estable, tiene que dar estabilidad para evitar que esa restauración sea desalojada, ¿sí? Entonces, esta fuerza hay que tener, o sea, a la hora de conformar nuestra preparación tenemos que tener en cuenta que, por una parte, vimos el objetivo biológico, sí, y también esta parte mecánica que para que nuestra corona quede, nuestra preparación quede de la mejor forma. Cuando hablamos de retención, la retención depende del contacto existente entre la superficie interna de la restauración y la externa del diente preparado, ¿sí? Este concepto se denomina resistencia friccional, ¿sí? Resistencia friccional. Ahora, cuando hablamos de retención, ¿sí? De retención, acuérdense que estamos hablando de retención de nuestra preparación para nuestra futura restauración, ¿sí? En este caso, coronas puede ser. Cuando hablamos de retención, tenemos que analizar que una retención, podemos tener lo que sería, vamos a tener los factores primarios y los factores secundarios, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de factores primarios? Me refiero que la retención va a depender de los llamados factores primarios, y dentro de los factores primarios va a estar el paralelismo. Es decir, ustedes se tienen que imaginar ese muñón tallado debe ser lo más paralelo posible. Al conseguir un muñón lo más paralelo posible, vamos a ver que nuestra preparación nos va a conferir retención, ¿sí? Y vamos a ver que a medida que perdemos ese paralelismo, a medida que se va haciendo más cónico, se va a ir perdiendo esa retención. Ahora en una imagen vamos a ver y se va a entender un poquito mejor esto, ¿sí? Y también la longitud y la altura y área de superficie va a ser un factor primario. Cuando sea más alto, mayor longitud, haya mayor área de superficie, va a ser más retentivo. Entonces, esto es un factor primario, ¿sí? Con respecto al paralelismo, también a la hora de tallar, ustedes lo que se tienen que imaginar en su cabeza y tener, primero, la anatomía de la pieza dentaria. Y ustedes cuando empiecen a hacer ese procedimiento detallado, que ahora vamos a ver el paso a paso, usted tiene que pensar en tallar un cilindro. Bien, un cilindro tiene unas paredes paralelas y después vamos a ver que le vamos a hacer una leve convergencia. Ahora, estos elementos que le acabé de mencionar se llaman factores primarios, o sea, esto primariamente de por sí me va a dar retención si tenemos estos factores presentes. Pero vamos a ver que tenemos otros factores que se llaman factores secundarios, que como vemos acá en esta imagen, mencionan los llamados anclajes accesorios, como ser surcos, cajas, pozos o rieleras, ¿sí? ¿A qué me refiero estos factores secundarios? Y me refiero a que si por algún motivo los factores primarios, por ejemplo, el paralelismo, por X motivo, mi preparación quedó muy cónica, o necesitamos mejorar la retención, no vamos a valer de estos factores secundarios, porque se llaman secundarios, que son unas preparaciones, unas leves preparaciones que se hacen, como ven acá en la imagen de la derecha, que son surcos, pozos o rielera, que esto, al hacer en la pieza dentaria este tipo de preparaciones y de retenciones,
va a ser que nuestra restauración ya se va a quedar limitado en cuanto a ese eje de inserción a través de esas rieleras. Entonces nosotros le vamos a mejorar ese tipo de restauración porque automáticamente el eje de inserción sí o sí va a tener que pasar por esos surcos, pozos, cajas o rieleras que realizamos. Habíamos visto recién que dentro de los factores primarios, como le comenté recién, era el paralelismo, ¿sí? Y cuando hablamos de paralelismo, ustedes van a ver en la literatura que ese paralelismo, esos grados de conicidad de esa preparación, vamos a ver que nos menciona que deben ser de 3 grados, ¿sí? Como ven esta imagen de una piedra, ya la piedra, en este caso una piedra troncocónica, nos va a ir realizando este tipo de angulación, ¿sí? En esta imagen donde ven el grado de conicidad, ustedes ven una imagen donde ven, es un gráfico, ¿sí? Donde ven arriba un cilindro. Yo les dije que cuando ustedes tallan tienen que pensar en su cabeza, tienen que tener, acuérdense los 3 elementos que en una de las primeras diapositivas le dije. Uno de ellos era la morfología dentaria. Entonces ustedes en su cabeza tienen que mirar y decir, bueno, voy a tallar primero un cilindro. Si ustedes tallan un cilindro, como ven en esta imagen, miren cómo en este gráfico le dice retención, lo más retentivo es el cilindro. Y miren cómo ese cilindro, a partir que deja de ser cilindro y se va hacia un cónico, vemos acá abajo donde dice grado de conicidad, va perdiendo, o sea, vamos a perdiendo conicidad, pero también va a ir disminuyendo la retención. Es decir, que ese paralelismo, a medida que se va haciendo cónico, va a ir perdiendo esa retención. Pero tenemos que considerar algo importante, como dice acá. Las preparaciones tampoco pueden ser del todo paralelas, ya que va a ser imposible el asentamiento de la prótesis, ¿sí? Entonces debe ser lo más paralelo con una ligera convergencia. Y esa convergencia me va a dar, como dicen en los libros, aproximadamente 3 grados en cada pared. Entonces, el muñón, una vez preparado, debe tener una conicidad de aproximadamente de 6 grados con convergencia en sus paredes axiales hacia cruzal, ¿sí? ¿Sí? Acá estamos viendo 6 grados porque 6 grados en total en ambas paredes, ¿sí? No se confunde. 3 grados por pared. Hoy vimos el 3 y son 6 grados en ambas paredes, ¿sí? Por eso es importante, siempre les recalco que escuchen las clases teóricas porque si el que no escucha y ve el power no va a entender la explicación y por ahí uno dice o estudia lo que interpretó. Por eso es importante que asistan y ¿cómo se llama? Y estén presentes. Acá vemos en estas imágenes una de las cosas y una de las cuestiones que le mencioné. Por ejemplo, vemos en esa imagen un gráfico que podría ser un tipo de restauración que vemos que es en forma muy notoria, vemos que es muy cónico. Y ustedes ven muchas flechitas ahí, ¿sí? Eso significa que está en relación a lo que recién le comenté. Al haber ustedes muchas flechitas, ven que es muy expulsivo. O sea, si nosotros hacemos ese tipo de preparación, va a ser muy expulsiva. ¿Por qué? Porque va a tener varios ejes de desinserción que corresponden a todas esas flechitas, porque quedó muy cónico. ¿Cómo podemos mejorar toda esa flechita, todo ese eje de desinserción porque quedó muy cónico? Y bueno, a ver, ¿alguien me dice cómo se puede mejorar ese tipo al ser muy cónico? ¿No? Con lo que vemos acá. Con surcos, por ejemplo. Exacto, muy bien, acá hay alguien que presta atención. Exacto, con los llamados factores secundarios, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, surcos, rieleras, muy bien. Y automáticamente, al hacer esos surcos, porque quedó muy cónico, por ahí uno talla y no se da cuenta y quedó muy cónico, automáticamente, miren como en esta imagen, de tener varias flechitas, pasamos a tener uno. ¿Por qué? Porque los surcos me va a limitar que cuando se haga la corona, la corona, la preparación, va a entrar en esos surcos, o sea, va a tener un solo eje, ¿sí? Porque no va a poder rotar ni salir.
Bien, esto que simplemente le mostré es una regla que existe para medir el grado de conicidad que existe, ¿sí? Bien. Otro elemento importante a considerar también es la longitud, dentro de estos factores primarios, que habíamos mencionado, la longitud, área, la longitud, la altura y el área de superficie, ¿sí? Ustedes ven estas dos imágenes. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde el punteado amarillo sería la preparación que uno realizó, ¿sí? Y miran a su vez, dentro de esa imagen izquierda, la de abajo, ven cuál es el área o superficie, ¿sí? Pero si pasamos a mirar la imagen de la de derecha, muchas veces uno cuando talla no respeta esa morfología. Por eso volvemos al inicio, que debemos conocer la morfología. Entonces debemos respetar esa anatomía. Imagínense en esta imagen de la derecha el punteado naranja de la foto de arriba. Si uno no respeta la anatomía, total uno dice arriba va la corona, no se ve el muñón. Miren, si ustedes observan solamente la imagen de abajo del punteado, vamos a ver que va a ser más retentiva la imagen de la izquierda, que va a tener mayor longitud y área de superficie. Bien. Bueno, dentro del objetivo mecánico, sí, también habíamos hablado de la resistencia o la estabilidad. Y bueno, y cuando hablamos de resistencia o estabilidad, estamos hablando nos referimos a la magnitud y la dirección de la fuerza, que recién te había comentado, a la relación entre la altura y el ancho tallado y a la integridad del diente preparado, ¿sí? Como vemos en esta imagen, en estas tres imágenes que vemos, que ustedes ven a su derecha de su pantalla, vemos que a mayor altura de pared, mayor resistencia, ¿sí? Está en relación a lo que vimos en la diapo anterior. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, si el ancho es mayor que la altura, la resistencia va a ser baja, porque va a ser muy bajito ahí en esa proporción, más que una corona va a quedar como una tapita. Entonces uno tiene que respetar esa consideración mecánica. Y también en la última imagen vemos que dice, coronas íntegras, sean estructuras dentarias o el muñón reconstruido, resisten mejor las fuerzas laterales que aquellas parcialmente restauradas o destruidas, ¿sí? Entonces, si respetamos esa anatomía, no porque, como le comenté recién, vamos a poner una corona y bueno, nos comemos una escupia y le dejamos así, no. Va a quedar, pero va a ser menos retentivo. Siempre va a ser más retentivo cuando uno respete esa integridad. La magnitud, la dirección de la fuerza, bueno, ya hablamos que cuando una restauración esté cementado y confinado en esa preparación que nosotros realizamos y tomamos todos esos recaudos y consideraciones que le acabé de mencionar, vamos a ver que en la boca va a haber tensiones, va a haber fuerza de compresión, va a haber fuerzas de cizallamiento y va a haber una combinación de fuerzas de compresión y cizallamiento durante el acto masticatorio. Bueno, entonces es importante tener en cuenta todo esto en cuanto a la conformación de la preparación, porque todas esas fuerzas van a actuar y es importante que respetemos todas esas consideraciones para que la futura corona esté bien alojado y bien retentiva en esa preparación que nosotros realicemos. Y cuando hablamos del espesor adecuado de los materiales, bueno, ese va a depender del material elegido para la restauración, ¿sí? Que no va a dar rigidez y solidez a la estructura, y esos espesores adecuados para el material restaurador, ¿sí? Vamos a ver que de acuerdo al tipo de material, por ejemplo, vamos a ver que por ejemplo, en los bordes incisales, por ejemplo, en un sector anterior, vamos a necesitar un espacio de 1,5, ¿sí? Pero los espesores vamos a ir viendo luego de más o menos, ahora de acuerdo al tipo de corona, ¿sí? Pero acuérdense una cosita, acá cuando hablamos en prótesis, hablamos de milímetro, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de centímetro, le digo porque es un error que por ahí suelen cometer. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Están todos despiertos? Chicos, ¿escuchan?
Perfecto. Sí, profe, Bien. sí, profe, se le escucha. Perfecto. Bueno, vamos a ver otro elemento importante que debemos conocer, que es, vimos ya todas las consideraciones mecánicas y vamos a ver un elemento importante en la preparación, que es el margen gingival o línea protésica, ¿sí? Ese margen gingival es el punto de paso entre la parte intacta del diente y el espacio más apical de la pieza dentaria. Sobre esta porción se va a ajustar el margen o el borde protésico, ¿sí? Como ven acá en esta imagen, ¿sí? Vemos acá una imagen clínica, ¿sí? Si ustedes ven ahí está la pieza dentaria tallada y ahí se ve ese margen, ¿sí? Bueno, eso se llama margen, ahí va a estar la línea protésica, es decir, que ahí va a sentar, se va a cementar, se va a fijar nuestra corona, ¿sí? En esa preparación. Ahí. Y ahora vamos a leer este concepto que dice: la configuración de un margen resulta exactamente como la imagen en negativo de la piedra empleada. ¿Sí? ¿Reflexionaron sobre esa consideración? Le vuelvo a repetir, dice, la configuración del margen resulta ser exactamente como la imagen en negativo de la piedra. ¿Qué significa esto? El margen que le mostré recién, esa porción ahí más apical, ¿sí? Esa forma que nosotros le vamos a dar va a estar dado por nuestro instrumental, por nuestra piedra, ¿sí? Si nuestra piedra tiene una X forma en esa parte, en la punta, la parte activa, esa forma va a ser el negativo, esa forma se va a transferir, nosotros vamos a apoyar sobre la pieza dentaria y esa forma me va a dar en ese margen, ¿sí? Pero para entender esto tenemos que conocer que el margen comprende dos componentes, ¿sí? El margen dental, que es el margen del muñón protésico, ¿sí? Y el margen protésico, que es el margen del borde de la prótesis, ¿sí? Bien. ¿Se entendió ese concepto? ¿Para poder avanzar? ¿Sí? Sí, profe. ¿Me lo puede volver a explicar? Bien. La configuración del margen resulta ser en la imagen en negativo de la piedra empleada. ¿Qué significa? Que si nosotros vemos la forma, ahora vamos a ver con unos dibujitos y van a entender, si nosotros vemos esa porción del margen de una forma determinada, significa que esa forma, la que me va a dar esa forma, va a ser la piedra que nosotros empleemos, porque la piedra va a ser negativa, porque nosotros vamos a apoyar esa punta. Si la punta tiene una determinada forma, apoyamos en ese margen y me va a dar ese margen la forma de la punta de la piedra que yo use. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Pero para conocer esto, ¿sí? Que le acabo de mencionar, debemos reconocer estas partes de la pieza dentaria, ¿sí? El número 1 que vemos acá en azul va a ser la restauración, ¿sí? El número 2 vamos a ver que que está en rojo, es la pared axial. La pared axial es la superficie vertical de la preparación, que esta parte vertical va a colaborar, ¿sí? Con la función de retención y estabilidad que vimos hoy en cuanto a la corona, ¿sí? Esa pared axial, esa pared que vemos ahí. El punto 3 en color verde es el ángulo interior del margen, que es el punto que confluye la pared axial que le mencioné recién con el margen propiamente dicho, ¿sí? Que el margen propiamente dicho, esto que está en celeste, el punto 4. El otro elemento que debemos reconocer, lo que se llama ángulo externo del margen, que es el punto de paso entre el margen en sí y la pared radicular, que es la porción, el punto 6, que es la porción más de abajo, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de margen, vemos que el margen se va a poder, según su ubicación, vamos a ver qué pueden ser, ¿sí? Y esto tienen que saber. Supragingival, subgingival o al ras de la encía. Cuando hablamos de margen supragingival, es decir, que nuestro margen va a estar, como vemos en el dibujito, arriba de la encía. Subgingival, abajo, y
al ras es cuando está a nivel de la encía, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la ubicación, ese margen protésico puede ser supragingival, subgingival o al ras de la encía. ¿Qué ventaja nos da realizar un marque supragingival? Y bueno, si el margen está arriba de la encía, vamos a ver que no irrita, porque el procedimiento detallado y bueno, y otras cosas que vamos a ver más adelante, al estar arriba de la encía no va a irritar, va a tener mejor higiene y una preparación precisa, ¿eh? ¿Por qué? Porque al estar supragingival va a tener, nosotros vamos a ver, va a tener mejor visibilidad, mejor accesibilidad, nosotros vemos ese margen, ¿eh? Por lo tanto, no va a necesitar retracción gingival y va a permitir ajustar y verificar ese margen, ¿sí? Porque nosotros observamos, está arriba de la encía. Bien. Ahora, hay veces que ese margen debemos ubicar debajo de la encía, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo? Y bueno, que por razones estéticas nosotros no querramos que se vea ese margen y bueno, vamos a ubicar a nivel subgingival. Pero hay veces que tenemos una carie extendida que va a nivel subgingival y bueno, no nos va a quedar otra que ubicar ese margen a nivel subgingival. Lo mismo va a pasar si tenemos una obturación gingival, no nos va a quedar otra tampoco de que ese margen seguir conservando a nivel subgingival. O también hay otra indicación es que, por ejemplo, si uno va a reemplazar una corona y esa corona ya estaba a nivel subgingival, no nos va a quedar otra también de ubicar en ese lugar. Y también falta de retención, ¿sí? En el caso si nosotros tenemos falta de retención, nuestra corona es muy cortita, bueno, nos vamos a ubicar a nivel, vamos a tener que irnos a nivel subgingival para dar una mayor longitud y una mayor retención. Bien. Bueno, a ras de la encía, bueno, también se utiliza en caso de estética en el sector anterior y no requiere retracción. Bien. Ahora, cuando hablamos de diseño geometría del margen, ¿sí? Vamos a ver que ese margen va a tener varias formas, ¿sí? Vamos a ver que ese margen va a tener varias formas. Y esas formas, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá, va a estar también en relación al tipo de preparación que nosotros realicemos, ¿sí? Y hoy cuando le decía que la configuración de ese margen estaba en relación y que es el negativo del elemento tallado, vamos a ver que todas estas formas diferentes que vemos acá, va a estar en relación a la piedra. Es decir, que si vamos a hacer, por ejemplo, un bisel, vamos a tener que tener una piedra que tenga esa forma para que nos dé el bisel. Entonces, el diseño de geometría, vamos a ver que podemos tener un diseño en forma de bisel, en forma de filo de cuchillo, en forma de chamfer que puede ser leve o pronunciado, en forma de hombro recto o hombro recto con ángulo interno redondeado, y en caso de, y también, por ejemplo, hombro recto con bisel. Todas estas formas podemos tener, ¿sí? Y vamos a ver acá, por ejemplo, en esta imagen que vamos a volver a repetir, ¿sí? Estos serían esquemas de la futuro tipo de restauración que nosotros tenemos, ¿sí? Este futuro tipo de restauración, de preparación de este margen. Y vamos a ver básicamente que este tipo de preparaciones de margen vamos a tener, por una parte, por ejemplo, los márgenes que vemos allá arriba, que dice bisel, cuchillo, que son preparaciones biseladas, son preparaciones más finas. Y luego tenemos preparaciones más gruesas, ¿sí? Como ser, en el caso vemos acá en el caso de los chamfer, chamfer pronunciado, hombro recto. Si ustedes ven, por ahí, si no se ubican en el dibujito, si vemos el dibujito de abajo, vemos acá la pelotita amarilla. El amarillo viene a ser la pieza dentaria, ¿sí? Ven la imagen de abajo, ahí donde ven la pelotita amarilla, ¿sí? Lo que ven azul en los gráficos viene a ser la piedra, ¿sí? La preparación, la piedra, cómo hacemos ese tipo de preparación, ¿sí? Bueno, y lo que está en rojo en los dibujitos viene a ser la parte exterior, ¿sí? Entonces,
Todas estas formas vamos a poder hacer. Y estas formas, estas diferentes formas, lo vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, con la piedra, ¿sí? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de bisel, vamos a usar un tipo de piedra en forma de aguja, ¿sí? Este tipo de aguja, de piedra nos va a dar esa forma de bisel, ¿sí? Generalmente este tipo de preparaciones vamos a ver que se usan cuando usamos metales, ¿sí? Son preparaciones finas, por eso metales. Nunca se usa, por ejemplo, en preparaciones cerámicas porque no resiste y se va a romper la preparación. Entonces, en esos casos vamos a ver que se usan otro tipo de preparaciones que son las otras que son un poquito más gruesas, ¿sí? Por ejemplo, ven estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda ven, por ejemplo, acá vemos un chamfer más pronunciado, que usamos una piedra a tronco cónica, ¿sí? O si no, por ejemplo, un chamfer más, un chamfer leve, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la piedra, ¿sí? Uno apoya en la mitad de la piedra, esa piedra me va a dar esa forma de ese margen, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una preparación que se llama hombro recto, ¿sí? Hombro recto. ¿Y cómo vamos a hacer ese hombro recto? Bueno, con una piedra cilíndrica de extremo recto o extremo chato se llama, ¿sí? Bien. Por ejemplo, esta preparación que ven acá es un hombro recto, a diferencia del otro, el ángulo interno es redondeado. Entonces acá vamos a usar una piedra cilíndrica de extremo redondeado, ¿sí? Entonces, ustedes están observando acá estas diferentes formas de margen que están en relación al tipo de piedra, ¿sí? Y vuelvo a insistir, por eso es importante que esté en el teórico, porque, por ejemplo, si ustedes miran esto, no entienden lo que le acabé de explicar, porque por eso es importante que ustedes asistan, y no se queden con la imagen nomás del teórico que después se les sube, porque no van a entender esta explicación, ustedes tienen que comprender esto. Bien, bueno. Acá vemos otro tipo de preparación que se llama hombro recto con el extremo biselado. Y para eso se hace con una piedra cilíndrica, ¿sí? Y con una pequeña piedra troncocónica se hace el bisel, ¿sí? Todos estos tipos de preparaciones, ya le dije, este tipo de preparación ustedes tienen que conocer, saber cómo se realiza, ¿sí? Y después vamos a ver cuando vemos coronas que algunos van a tener ciertas indicaciones para hacer de acuerdo al tipo de material o al tipo de restauración que querramos hacer. Bien, ahora dice acá, atención, trabajos prácticos, ¿sí? Y cuando, me disculpen, voy a enchufar un poquito mi computadora. Ahí está. Bien. Ahí si bien dice trabajo práctico, sí, es importante que ustedes sepan que este es uno de los trabajos prácticos que nosotros realizamos, que siempre realizamos en la parte presencial, ¿sí? Y en la parte virtual, ahora, acuérdense que ahora la primera semana de junio vamos a empezar a ver las restauraciones indirectas, los primeros prácticos virtuales, ¿sí? De preparaciones indirectas, ¿sí? La primera semana vamos a ver incrustaciones y después la siguiente semana vamos a ver este tipo de cómo hacer este procedimiento detallado, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora, cómo vamos a hacer este procedimiento detallado, que lo vamos a hacer en la parte virtual, que lo vamos a mostrar un video, un paso a paso, pero también, si Dios quiere, esperemos hacer esto en la parte presencial, ¿sí? Que vamos a ver cómo seguimos, que es un práctico que solemos hacer y ustedes solemos hacer en los simuladores, ¿sí? Y ustedes cuando lleguen a quinto año lo van a hacer directamente en el paciente, ¿sí? Bien. Para hacer esta preparación, nosotros vamos a tener que respetar una secuencia de pasos operatorios, ¿sí? Una secuencia. Este es nuestro protocolo para hacer nuestra preparación dental, ¿sí? Y acá le hago una aclaración. Ustedes van a ver en los textos, ¿sí? Que hay diferentes formas de realizar este tipo de preparación, ¿sí? Usted puede mirar en un texto
y en un libro que van a ver una forma que no es como le muestro yo, tienen otra forma, pero después hay algunos otros autores que le muestran de esta forma. Por eso hay varias formas de hacer este procedimiento directo, este procedimiento de cómo vamos a hacer ese desgaste, ¿sí? Nosotros en la asignatura preconizamos este tipo de secuencia ya hace unos años. Siempre demostramos este tipo de secuencia porque consideramos la más adecuada a ustedes que recién se están iniciando y que nunca hicieron un tallado, la más adecuada y la más didáctica para que aprendan, ¿sí? Pero van a ver, ya le aclaro, van a ver en los libros algunos otro tipo de secuencia o que empiezan con otro tipo de piedra, ¿sí? Con otro tipo de piedra. Obviamente cuando uno esté más adiestrado, obviamente que van a poder hacer inclusive esas técnicas que van a poder ver en los libros, que inclusive está más simplificado, ¿sí? Pero nosotros queremos que ustedes sepan esto, que respeten esto y que se estudien este procedimiento, cómo realizar. Y bueno, vamos a ver que esta secuencia, vamos a ver surcos de orientación, hacer luego lo que se llama reducción vestibular incisal, luego una reducción proximal, una reducción palatino y el acabado de margen, ¿sí? Y vamos a ver en detalle cada uno de estos pasos, ¿sí? Antes de mostrar esos pasos, tenemos que ver que en prótesis vamos a usar todos estos tipos diferentes de piedra que van a ver que como característica, excepto la redonda o la forma de llama, todas las demás son piedras largas, ¿sí? Y tenemos que recordar que esas piedras vamos a tener en diferentes granos, puede ser en granos más gruesos, más finos, ¿sí? Y como ven el dibujito, nosotros debemos conocer el diámetro. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas, una de las consideraciones, le dije que ustedes deben conocer el diámetro de la pieza, ¿sí? Deben conocer ese diámetro de esa pieza, ¿sí? De esa piedra. ¿Y ese diámetro cómo lo conocemos? Bueno, se pueden valer de algún calibre que existen, uno mide ese calibre y uno sabe qué diámetro tiene, entonces si uno sabe ese diámetro, sabe la referencia que va a desgastar, o también existen, por ejemplo, este tipo de piedras muy común en la casa dental. Ustedes se observan acá, dice este número, por ejemplo, dice 2068 y abajo dice ISO. Bien, ese ISO tiene una serie de números, ¿sí? Cada agrupación de números significa algo, ¿sí? Sí, la forma, sí, la granulometría, pero acá con respecto al diámetro nos interesa, usted tiene que saber que esos tres últimos números es el diámetro de nuestras piezas. Entonces, si ustedes miran un blister así y ven el 0,16, yo sé que esa piedra me está indicando que es 1,6 el diámetro de nuestra piedra, ¿sí? Pero obviamente pasa en la casa dental por ahí que uno va y la piedra está suelta. Bueno, ahí nos vamos a valer de un calibre. Bien. Uno de los primeros pasos, ¿sí?, que tenemos que hacer es lo denominado surco de orientación o guía de profundidad. Estos surcos de orientación van a servir para cuantificar la reducción de tejido, ¿sí? Su preparación consiste en el uso de una piedra de diamante de diámetro determinado para controlar la profundidad y realizar el desgaste en las superficies libres y oclusales, ¿sí? Entonces, nos va a servir de guía, ¿sí?, esos surcos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a realizar? Y bueno, vamos a hacer surcos guía a nivel incisal primero. Después vamos a hacer surcos guía a nivel de las caras libres, ¿sí? Esos surcos, de acuerdo al ancho de la pieza dentaria, en este ejemplo, ustedes van a ver 3 surcos incisales y 3 surcos a nivel de las caras libres, pero si por ahí la pieza dentaria es más chica, uno puede hacer 1 o 2 surcos, pero tiene que hacer un surco para orientarse. Entonces uno hace esos surcos y uno dice, bueno, hasta esa profundidad uno realiza, ¿sí? También va a ser surco guía a nivel palatino, ¿sí? En el caso a nivel palatino tenemos la concavidad de la pieza dentaria, entonces nos vamos a posicionar esos surcos solamente en la porción cervical vertical de esa pieza dentaria, ¿sí? En esa porción palatina vamos a ver qué vamos a hacer con otro tipo de piedra, el espacio necesario. Bien, entonces todos estos surcos nosotros debemos hacer, ¿sí?, para ir generando ese espacio, ¿sí? Una vez que tenemos esos surcos vamos a ver que nos vamos a posicionar y, por ejemplo, en movimiento de vaivén vamos a ir uniendo todos esos surcos, ¿sí?
¿sí? Vamos a tener entonces surco a nivel incisal, luego surco a nivel de las caras libres, ¿sí? Y a nivel palatino. Bien. Los surcos, estos surcos guía, vamos a ver que a nivel incisal vamos a poder hacer con una piedra redonda, ¿sí? Una piedra redonda. O también podemos hacer con unas piedras cilíndricas de extremo redondeado, ¿sí? Nos vamos a posicionar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de hacer una piedra redonda, y vamos a hacer en número de 1, 2 o 3, como le comenté, de acuerdo al ancho de la pieza dentaria, y hacemos esos surcos guía a nivel incisal. Una vez que hacemos esos surcos a nivel incisal, vamos a hacer ahora los surcos guías a nivel vestibular, ¿sí? Y acá a nivel vestibular tenemos que considerar algo. Ustedes miran, por ejemplo, en la imagen de medio, esa pieza dentaria de perfil donde están esas flechas color naranja. Acá vamos a ver que ese perfil va a tener dos angulaciones, ¿sí? Por eso es importante el conocimiento de la anatomía dentaria, de esa morfología. Entonces, si tiene esas dos formas, vamos a tener que hacer el tallado, como ven en la imagen de la derecha, tanto las fotos como en la imagen gráfica, vamos a posicionar las piedras en esas dos angulaciones. Primero, una posición que vaya del tercio cervical al tercio medio y luego inclinamos esa piedra del tercio medio al tercio incisal. Y hacemos esos surcos guías, ¿sí? Podemos hacer, ya le digo, el número de 1, 2 o 3, ¿sí? En esta posición, en esta parte de los surcos guía a nivel vestibular, nos vamos a valer de una piedra troncocónica. Luego también vamos a hacer los surcos guía a nivel palatino. Observamos a nivel palatino en esa porción cervical vertical de la pieza dentaria. También hacemos en esa posición, ¿sí? Y luego vamos a empezar a hacer lo que una vez, ahí hicimos todos esos surcos guías, ¿sí? Incisal, vestibular y palatino. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que se llama la reducción. Vamos a hacer primeramente la reducción vestibular e incisal. ¿Cómo vamos a hacer? Nos posicionamos con una piedra troncocónica en ese borde incisal, en esas muescas que realizamos, ¿sí? Y nos posicionamos y nos vamos hacia, por ejemplo, hacia distal y eliminamos toda esa porción incisal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si viendo, como está mirando de frente hacia la porción hacia su derecha, eliminamos toda esa porción, ¿sí? Y luego vamos a hacer, una vez que eliminamos esa porción incisal, vamos a hacer esa reducción a nivel vestibular. Es decir, que queda la mitad de la pieza dentaria ya preparado. Con movimiento de vaivén en esos surcos, vamos a tener esa mitad de pieza dentaria reducida. Y posteriormente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hacia distal. Vamos a eliminar, como vemos en la imagen de abajo, ese borde incisal y luego nos vamos a posicionar a nivel vestibular y vamos a hacer lo mismo, esa mitad hacia distal de vestibular con movimiento suave de vaivén, ¿sí? Profundizando, conociendo el diámetro de la piedra, nosotros vamos a profundizar el espesor porque vamos a tener como guía ya ese surco que ya habíamos reducido en la porción mesial. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en la porción distal, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a ir terminando esa reducción a nivel vestibular incisal, ¿sí? Tenemos que considerar que el desgaste del borde incisal va a permitir también conocer la altura del diente preparado, es decir, que nosotros ahí vamos a hacer y vamos a cerrar nuestro oclusor, nuestro maniquí en las clínicas, o cuando tengamos los pacientes, ustedes le hacen ocluir y ustedes van a ver ahí el espesor y el espacio suficiente si tienen para nuestra restauración. Después va a seguir lo que se llama reducción proximal, ¿sí? Acuérdense que los surcos guía hicimos en todas partes, en proximal, obviamente, como están los dientes vecinos, no. Pero acá vamos a hacer directamente la reducción proximal. Y lo primero que vamos a utilizar acá, vamos a usar, como ven en la foto, una piedra troncocónica finita, ¿sí? Para pasar de vestibular a palatino. Ustedes, como ven en la foto de abajo, con una piedra finita uno pasa de vestibular a palatino y le va a quedar una especie de lengüetita, ¿sí?
¿sí? Cuando demos este práctico virtual vamos a mostrar un video donde se ven en detalle estos elementos. Van a quedar una lengüetita, ¿sí? Esa lengüetita vamos a ver que una vez que uno pasa de vestibular a palatino, esa lengüetita nosotros con un explorador lo podemos eliminar, ¿sí? Uno hace una palanquita y lo cortamos, ¿sí? Eso van a ver bien después en un video. O bien también pueden hacer con o bien no dejar la lengüetita y irse directamente con una piedra un poquito más grande y eliminan esa porción. Pero esto corre riesgo porque de tocar el diente vecino, ¿sí? Entonces, para evitar tocar el diente vecino, ¿sí? Que es muy importante, y esta es una de las partes, te diría, más importantes del tallado, porque para no dañar, sí o sí debemos proteger las piezas vecinas. ¿Cómo protegemos? Poniendo una matriz metálica. Vamos a poner una matriz metálica a ambos lados de la pieza dentaria y ahí vamos a proceder a hacer la eliminación de esa reducción a nivel proximal, ya sea eliminamos toda esa porción como le comenté, o bien con una piedra finita, que por ahí sería lo más práctico, si es la primera que van a hacer, después le va a quedar una lengüetita y eliminamos esa porción, después con un explorador uno hace una palanquita y sale esa lengüetita, ¿sí? Hay que tener en cuenta no lesionar el esmalte del diente vecino, por eso es importante la matriz, ¿sí? Bien, esta parte es muy importante, aparte por el diente vecino, porque por ahí hay veces que ustedes en esta parte eliminan de más y se comen y el diente le queda súper cónico. Y acuérdense, si le queda súper cónico todo lo que hablamos al principio del teórico. Bien, ahí vemos una imagen. Y vamos a hacer la reducción palatina. ¿Se acuerdan que hicimos los surcos guía en palatino? Bueno, con una piedra troncocónica vamos a unir esos surcos guías en palatino y a su vez vamos a ir uniendo con la parte proximal, que ya habíamos hecho la reducción en proximal, y vamos contorneando las piezas dentarias. Pero a nivel de esa concavidad de la pieza dentaria, esta reducción lo vamos a hacer con movimientos suaves, como pinceladas, en movimiento de vaivén, con este tipo de piedra que es una piedra en forma de pelota de rugby, ¿sí? Que tiene esa formita que se va a ir adaptando a esa concavidad palatina. ¿Sí? Ven acá una imagen, por ejemplo, la reducción palatino en la posición vertical, por ejemplo, la foto ven la reducción palatina con una piedra troncocónica, ¿sí? En la porción vertical y la parte de la concavidad con una piedrita en forma de pelota rugby, por ejemplo. Y finalmente vamos a hacer el acabado de margen, ¿sí? El acabado de margen, acuérdense, ¿sí? Vamos a hacer ese margen. Si vamos a hacer un hombro recto, vamos a usar una piedra cilíndrica, ¿sí? De extremo recto o chato, ¿sí? Ahora, si vamos a hacer un chamfer, vamos a usar una piedra troncocónica, ¿sí? Ustedes ven esa formita, acuérdense, como yo le comenté, esa forma de la pieza dentaria, perdón, esa forma de la piedra me va a dar la forma de nuestro margen, ¿sí? Entonces, a la hora de seleccionar qué margen tenemos que hacer, tenemos que conocer el piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de piedra? Yo le digo, van a hacer un chamfer, ¿qué tipo de piedra van a usar? Una piedra troncocónica, ¿sí? Van a hacer un hombro recto, ¿qué tipo de piedra van a usar? Y bueno, tienen que conocer. Bien, y acá vemos, como le comenté recién, ¿sí? Una piedra cilíndrica de extremo chato o recto, para un hombro recto, ¿sí? Para un hombro recto de extremo redondeado, una piedra cilíndrica de extremo redondeado, o una piedra troncocónica si queremos hacer un chamfer. Vamos a hacer esa preparación, ese acabado de ese margen, ¿sí? A medida que vamos haciendo, nos posicionamos en toda la pieza dentaria y también vamos haciendo movimientos suaves de vaivén y vamos torneando toda la pieza dentaria, ¿sí? Ese margen, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la preparación terminada, ¿sí? Listo para hacer un provisorio para posteriormente tomar unas impresiones definitivas para mandar a hacer la corona, ¿sí?
Pero antes de terminar ese tipo de preparación debemos hacer el acabado, ¿sí? El acabado final. La finalidad de este tipo de acabado es alisar si nos quedaron aristas para suavizar ese contorno de todo ese tipo de preparación y para corregir si hay socavado, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos que tratar de que quede lo más paralelo y que no quede ni un socavado que sea retentivo, ¿sí? Y bueno, ¿y este acabado cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con piedras de Arkansas, piedra de diamante de granos finos, fresas multifilos, discos abrasivos, ¿sí? Para eliminar todo eso, presencia de aristas o de socavado, ¿sí? Bien, acá les dejo la bibliografía. Sí, bueno, ahí está. Si alguien me quiere consultar algo, le escucho. Doctor, yo tengo una serie de preguntas que fui anotando acá haciendo apuntes. Bien. Dale. Y la primera es, o sea, se lo tengo que preguntar, viendo el acabado final de la pieza dentaria de la última imagen que usted nos mostró, es como que responde a la pregunta que le voy a hacer, pero de igual manera se la tengo que hacer. Dale, Cuando dale. usted dice que tallamos la pieza dentaria en forma de cono, ¿no? Sí. Le damos una angulación de 3 grados. Sí, disculpa, no tenemos que tratar en forma de cono, tenemos que tratar en forma de cilindro con una ligera convergencia, ¿sí? Tenemos que evitar tanta conicidad. Tenemos que evitar tanta conicidad. Claro, sí, pero por eso le damos un ángulo de 3 grados, que al final tenemos 6 grados. Sí. Pero eso es solo el mesial y distal esa angulación que le damos. Sí, no, sí, primero, la angulación es en todo el contorno de la pieza dentaria, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver que nuestra futura restauración tenga ese eje de inserción, ¿sí? Los grados, como le comenté y le dije, obviamente que eso figura así en los textos, van a ver que sirve, que está en los textos, pero usted a la hora de tallar, a la hora práctica, yo en ningún momento le dije, si bien le mostré que existe una reglita, nadie va y mide que tenga esos 3 grados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener como concepto importante, ¿sí? Es que tenemos que tratar de hacer con paredes paralelas con una ligera convergencia, ¿sí? Esa convergencia es en toda la pieza dentaria, ¿sí? Con una ligera convergencia. Perfecto. Y usted cuando nos dijo que tenemos diferentes medidas de desgaste con la herramienta de trabajo, digamos. Sí. ¿Cómo nosotros calculamos la profundidad? Digamos, nosotros decimos, bueno, hasta acá es 1,5, que es lo que yo tengo que desgastar. O sí. ¿cómo? Bueno, la profundidad te va a dar, es lo que yo les comenté, la profundidad te va a dar, vos tenés que conocer el tamaño de la pieza dentaria, perdón, el tamaño de la piedra que vas a utilizar. Entonces, en tu ejemplo, me decís que tenés que gastar 1,5, yo voy a medir nuestra piedra. Yo sé que mi piedra mide 1,5 y si yo profundizo toda la piedra, yo sé que ahí profundicé 1,5. No sé si te respondí. Entiendo, perfecto. Perfecto. Pero sería, o sea, solo la parte activa de la piedra se mediría 1,5 o en sí todo con todo y manguito sería 1,5. Sí, o sea, toda la parte activa de la pieza, toda la parte activa de la piedra, sí, porque uno talla en toda la periferia. ¿Alguna otra pregunta? Hubo una imagen del Power. Sí. Que usted mostró el margen y la pared axial y nos estuvo marcando cuál es cada una. Sí. Y en la imagen mostraba que formaba un ángulo de 90 grados. O sea, no sé si fue solo el gráfico que mostraba eso, o sea, tiene que tener esa angulación o no. Porque nosotros al darle la pequeña convergencia nos quita el ángulo de 90 grados entre el margen y la pared axial. Sí, entiendo lo que me planteas.
Pero acordate, esa imagen fue una imagen esquemática. Pero vos si me preguntás puntualmente el margen, la forma va a variar de acuerdo al tipo de restauración que queramos hacer y no te va a quedar en recto. Por ejemplo, si hace bisel no te va a quedar, te va a quedar biselado. ¿Me entendés? Claro. ¿Me entendés? Una cosa es la pared axial y otra cosa es el margen. Y en el dibujo esquemático está así recto para que vos veas. Pero ahí estaría, si es recto, sería un hombro recto, ¿me entendés? Claro, a eso iba mi pregunta sí. justamente por el esquema. Sí, el dibujo fue esquemático. Si yo analizo, bueno, ese dibujo el dibujo estaba, por ejemplo, para un hombro recto. Perfecto. Y la última pregunta que tengo, la línea, vio que usted habló de la línea protésica. Sí. Eso, una vez finalizado todo, ¿cómo corregimos esa línea que queda entre la restauración que nosotros ponemos y el tallado que nosotros tuvimos al final, digamos? O sea, la línea protésica es el punto de unión, digamos, pero que va a estar conformado por el margen. Lo que pasa es que vos esa formita le va a dar cuando hagas el margen, que volvemos a la pregunta anterior. Vos, de acuerdo al margen, por ejemplo, si vas a hacer un chamfer, va a usar una piedra tronco cónica y va a dar esa forma en ese margen. ¿Sí? Sí. Y bueno, en ese margen, ¿sí? Después uno tomará la impresión y en el laboratorio le va a hacer la corona que se adapte a ese margen, ¿sí? Va a tener que asentar en ese margen, ¿sí? Sí. Pero ahí quedaría como que borde con borde. Y entre medio esa línea, ¿cómo la eliminamos? O sea, quedaría una pequeña... O sea, la línea es o sea, no queda ninguna línea. O sea, la línea es un nombre para explicarle a ustedes que ahí es la unión de los dos, pero la corona debe asentar exactamente en ese borde, ¿sí? No es que quede, porque si hay un espacio va a quedar, va a haber lo que se llama un gap, va a haber un espacio, ¿no? Eso tiene que asentar bien. La línea se dice porque es la interfase de unión nada más. Bueno, entonces ahí entendí. Porque Perfecto. eso después nos da la impresión que nosotros hacemos, digamos. ¿Cómo? Que sí. Eso nos da la impresión que nosotros hacemos una vez. Exacto. Esa zona es una zona crítica. Cuando uno toma la impresión, el laboratorio tiene que ver y mirar, no sé si tiene que ver ese borde, porque cuando si le hace un encerado, por ejemplo, tiene que asentar en ese borde, en ese margen, ¿sí? Toda la corona, en todo el muñón, y tiene que asentar, ¿sí? Y es importante, ese borde tiene que asentar bien, ¿sí? No me quiero ir a la parte clínica, porque esto es preclínico, ¿sí? Pero existen errores de margen que se llama. Errores de margen cuando por X causa nosotros no tallamos bien y se aparece, los llama gap, o sea que son espacios que pueden quedar sobrecontorneados, no asienta bien, pero bueno, eso es clínico, no, por eso no le expliqué a ustedes, ¿sí? Pero usted tiene que saber nada más que eso se llama margen, ¿sí? Que ese margen pueden tener diferentes formas, conocer las diferentes formas y que de acuerdo al tipo de piedra me va a dar ese margen, ¿sí? Perfecto, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Sí? Para nosotros hacer ese tipo de tallado tendríamos que anestesiar. En el caso, sí, en el caso por ahí de dientes vitales, en el caso de dientes vitales, acá lo que nosotros lo que mostré es un caso ideal. Después van a ver que en la realidad por ahí el diente le viene destruido, pero obviamente uno tiene que aprender desde cero. Pero sí, para evitar el tallado es mínimo, pero obviamente por ahí para evitar la sensibilidad se puede anestesiar y, ¿cómo se llama?
y trabajar con abundante refrigeración, que es lo importante, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, para no lastimar la encía cuando tallamos, ahí se le coloca el hilo retractor o eso no va en ese instante. No, para no lastimar, por ejemplo, para no lastimar el diente vecino, acuérdense que es la matriz metálica para aproximar. Para no lastimar la encía, uno hace con movimientos suaves. El hilo retractor generalmente se usa cuando uno toma una impresión definitiva, que esto también es algo clínico, pero le comento, se pone un hilo donde uno retrae para tomar impresión, ¿sí? Por ahí van a leer que algunos inclusive también ponen el hilo cuando hace el tallado, ¿sí? Pero algunos no aconsejan, o sea, el tallado de ese bordecito que te está preguntando, pero algunos no aconsejan porque si algún día se van a dar cuenta que cuando se ponen el hilo y empiezan a tallar el borde, se le engancha el hilo y un lío se hace. Entonces, generalmente no lo usamos el hilo. El hilo uno usa cuando va a hacer la impresión definitiva, ¿sí? O sea, pero vamos a mandar a hacer la corona. Exacto, cuando uno va a tomar la impresión, ¿sí? Pero también hay algunos que para hacer ese bordecito le pone un hilo para empujar un poquito la encía y ver mejor, porque en realidad cuando uno hace las retracciones para que ver mejor le hace, pero está ese inconveniente que uno pasa que cuando uno coloca el hilo se engancha en la piedra porque como está ahí muy unido y se hace un enchastre, le salpica, se engancha en la turbina. Entonces generalmente no lo usamos. O sea, para el tallado protegemos las piezas dentarias y con cuidado, con una piedra adecuada, contorneamos todo ese margen protético, digamos. Sí protegemos el diente vecino y el hilo se usa pero es tema de otra, cuando uno toma una impresión definitiva. No sé si te aclaré tu duda. Sí, cuando nosotros hacemos un tallado subgingival, que sería por debajo de la encía, ¿cómo haríamos para no lastimar la encía ahí? Bueno, y ahí uno usa una piedra adecuada, por ahí va a tocar, por ahí puede llegar a tocar un tipo la encía, pero con una piedra uno va posicionándose con una piedra no tan gruesa, ¿sí? Y se va posicionando a nivel subgingival, ¿sí? Existen unas técnicas nuevas, ¿sí? Unas técnicas nuevas de tallado que por ahí, pero tampoco no viene al caso, pero le comento, que se llama BOPT, que es una técnica que uno lo que hace es tallar, ¿sí? Tallar adentro de ese surco y toca la encía, o sea, la encía le sangra, ¿sí? Después con el provisorio uno le adapta y le queda, después de 14 días le queda, haciendo bien el provisorio, la forma dentro de la encía, que ese es un margen también subgingival, pero por ahí ya es también, insisto, por ahí son preguntas más clínicas, pero igualmente te respondo, que son técnicas también que se utilizan, ¿sí? Pero la técnica convencional subgingival, bueno, teniendo con una piedra que no sea tan tosca, tan gruesa para ese margen, pero quiero que sepa que existen unas técnicas, ya te digo, se llama BOPT, si buscan en internet son unas técnicas nuevas que se usan ahora, que es un tallado directamente en el surco, o sea, uno talla la encía le sangra, ¿sí? Pero después adopta, pero ya no es tema de ahora, digamos, no es tema de esto, esto ya es más posgrado, digamos, pero nada más le quería comentar y viene a colación de tu pregunta. Gracias, doctor.